El periodo patogénico es cuando se rompe el equilibrio de la tríada epidemiológica y el huésped es afectado y se genera una enfermedad, ¿sale? Este periodo inicia con cambios muy pequeños que pueden ser a nivel celular o a nivel tisular, a nivel de los tejidos. Tal vez cambio que nosotros no podemos observar, pero que molecularmente se llevan a cabo y genera cambios en nuestras células, en nuestros tejidos, en nuestros órganos, que poco a poco esa caída del dominó va a ir llevando a un efecto mucho más grande y cuando vengamos a ver vamos a tener ya síntomas y signos, ¿sale? Entonces, el periodo patogénico se puede dividir en dos etapas importantes. El periodo subclínico, que comprende también a la parte de incubación o periodo de latencia, junto con el periodo clínico, ¿sale? Cuando hablamos de subclínico, estamos hablando de algo que no podemos ver. Y cuando hablamos de clínico, estamos hablando de algo que podemos observar o que el mismo paciente o la persona, o en este caso el huésped afectado, nos puede decir qué es lo que tiene, ¿sale? Entonces, el periodo subclínico se caracteriza porque existen lesiones anatómicas o lesiones funcionales, pero que el paciente no los percibe. Entonces no tiene síntomas y no tiene signos. En las enfermedades transmisibles se genera una fase inicial del periodo patogénico donde transcurre desde el momento del estímulo hasta la aparición de los síntomas. Es decir, si hay un virus, si hay una bacteria que se transmite y llega a nuestro cuerpo, lo primero que tiene que hacer es hacer una infestación y una multiplicación de este organismo viviente que está infectando al huésped. Entonces, todo ese periodo que está mucho antes de generar síntomas y signos, lo vamos a conocer periodo de incubación, ¿sale? Y en las enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales, esta fase se conoce como periodo de latencia. ¿Qué quiere decir? Ocurren los cambios anatómicos, los cambios fisiológicos, pero tal vez son muy mínimos que no repercuten, sino que pasa un periodo importante y ya existe un síntoma. A ese se llama periodo de latencia. Y no hay una transmisión, no hay una infestación de una bacteria. ¿Sale? Entonces, que quede claro, periodo de incubación es para enfermedades que se pueden transmitir por bacteria, por parásitos, por virus. Para que se genere la enfermedad, esta, esta, este virus, este agente tiene que multiplicarse para que sea en gran número, tenga un poder bastante virulento y comience la enfermedad. Y ese periodo se llama periodo de incubación. El periodo de latencia, en este no hay infestación de agente, sino que únicamente hay cambios conformacionales anatómicos y fisiológicos de estructuras de nuestro cuerpecito y cuando ya es bastante significativo, empieza una afectación patológica con signos y síntomas y a este periodo lo conocemos periodo de latencia. El periodo clínico es cuando el ser vivo o el huésped ya presenta síntomas y signos, ¿sale? Síntoma, estamos hablando de algo de lo que el paciente percibe. Por eso es síntoma, siente, percibe. ¿Qué puede percibir? Dolor. ¿Qué puede percibir? Calor. ¿Qué puede percibir? Alucinaciones. Él puede percibir un sinfín de síntomas y signos clínicos es algo que podemos medir. ¿Qué podemos medir? La temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial. Los signos vitales son algo que nosotros podemos medir. Entonces, hay una separación entre la fase subclínica y la fase clínica. A esta separación la vamos a conocer horizonte clínico. Un horizonte es algo que separa dos medios. Un ejemplo, cuando está amaneciendo, nosotros podemos ver que el sol está saliendo y vemos la Tierra. Y entonces, a esa línea que se forma, la conocemos como horizonte.
Ahora, el horizonte clínico es cuando en la parte subclínica no genera todavía un síntomas y signos, pero cuando comienza el primer signo, se convierte en la fase clínica. Entonces, el horizonte clínico es la división de estos dos periodos, de estas dos fases. ¿Sale? El periodo clínico se divide en tres etapas: el periodo prodrómico, el periodo clínico y el periodo de resolución. El periodo prodrómico es cuando hay presencia de manifestaciones generales, es decir, hay síntomas generales, signos generales. Estos pueden ser confusos y hacen difícil que sea un diagnóstico, es difícil generar un diagnóstico exacto, ¿sale? Posteriormente, en el periodo clínico, la enfermedad ya está instaurada y genera síntomas y signos bastante importantes y síntomas específicos que van a facilitar el diagnóstico y el manejo, ¿sale? Estos síntomas específicos los podemos conocer como un signo o un síntoma patognomónico. Así se escribe, patognomónico. Patognomónico, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de síntomas patognomónicos, son síntomas que son específicos y que nos puede decir qué tipo de enfermedad es. Esta es una N, Nico, ¿sale? Y el periodo de resolución es la etapa final. Es cuando la enfermedad empieza a desaparecer o inclusive se puede volver crónica o, lamentablemente, el paciente se va a visitar a San Pedro. Es decir, el paciente se fallece, el paciente murió, ¿sale? Entonces, vamos a regresar a esta parte. Cuando se rompe este equilibrio, cuando se rompe el equilibrio, lo primero que se genera son cambios anatómicos muy pequeños que muchas veces no nos pueden generar síntomas, sino que se genera el periodo subclínico, ¿sale? Cuando de repente el paciente va y no percibe los cambios, entonces no va al médico y de por sí que no tiene costumbre de ir al médico, no se realiza sus chequeos semestrales o anuales. Entonces, esos cambios anatómicos pueden progresar y de ahí generar, ¡pam!, traspasar esa línea de horizonte clínico y empezar a generar síntomas. Cuando se generan los síntomas, estamos hablando ya del periodo clínico, ¿sale? El periodo clínico, recuerden que lo podemos dividir en dos. En el prodrómico, donde los signos y síntomas no son específicos. En la parte clínica, donde los signos y síntomas pueden llegar a ser específicos. O inclusive la fase de resolución, cuando la enfermedad se vuelve crónica, cuando el paciente sana o que el paciente se va a visitar a San Pedro. ¿Sale? Entonces, la parte del periodo patogénico se divide así de facilito, ¿sale? Entonces, nosotros podemos catalogar nuestra enfermedad y si se dan cuenta, es como una línea hechas por dominós y donde se cae el primer dominó, va al siguiente. O es una escalera, donde pasa un escalón, va al siguiente y va al siguiente y va al siguiente. ¿Sale? Hasta que se resuelve, hasta que se muere o hasta que queda de forma crónica.